Esta es la predicación del domingo 14 de noviembre de 2021 correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana la predicación tendrá como base el texto del libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 14 al 24. No lo vamos a leer ahora, sino que lo vamos a ir haciendo a lo largo de la predicación. Cuando leemos los textos de los profetas bíblicos, a veces nos sentimos desconcertados, otras confusos, y la más de las veces corremos el riesgo de malinterpretarlos. ¿Cómo entender estos textos que parece que están cubiertos con un velo de oscuridad, que parece que conciben a un Dios airado y presto para el castigo? Estamos en este texto del libro de Amós, probablemente a mitad del siglo VIII a.C. El profeta Amós es propietario de ganado y de algún terreno agrícola. Tiene una excelente formación para su tiempo, como lo reflejan los textos que llevan su nombre. Por tanto, pertenece a una buena posición social. Vive en el reino del sur, Judá, ya que es natural de la población de Tecoa, y en Judá está reinando el rey Ocías y en Israel el reino del norte, Jeroboam, tal y como nos dice al comienzo del libro, en el capítulo 1, versículo 1. Amós recibe la palabra de Dios, pero no se considera a sí mismo profeta. Lo que quiere decir esto que más que ser un profeta de profesión, diríamos, entre comillas, que le acompaña en su ministerio durante toda su vida, se convirtió en profeta durante un tiempo determinado, por la vocación, la llamada de la palabra que recibió. Lo leemos en el capítulo 7, versículos 14 al 16, donde dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, que era sacerdote del santuario de Betel: no soy profeta ni soy hijo de profeta. Yo estaba al cuidado del ganado y cultivaba higueras. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra de Dios. Amós, aunque era de Judá, realizó su ministerio en el reino del norte, Israel, de donde también sería expulsado precisamente por Amasías por orden del rey. Lo veremos en los versículos 10 al 13 de este capítulo 7. Por su parte, la sociedad de Israel era una sociedad próspera y rica, aunque con muchas desigualdades sociales. El reino de Israel había tenido un buen desarrollo y las cosas aparentemente iban bien. En este contexto, Amós transmite un mensaje crítico y una llamada a la renovación a la fe en el Dios bíblico. Así es como comienza el pasaje de hoy, los versículos 14 al 15, donde dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en el juicio. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. El libro del profeta Amós es muy conocido y apreciado porque contiene un mensaje de crítica social, de crítica de las élites de Israel que viven a costa de los más pobres y más desfavorecidos, de una crítica de una sociedad de la abundancia, pero una abundancia que no llega a todos. Como hemos leído los versículos anteriores, que dice: aborreced del mal y amad del bien, o implantad el derecho en el tribunal. Son ejemplos de esa crítica social. Pero el libro, además de estas pequeñas referencias, está repleto de críticas mordaces, incluso burlonas, de la situación sociopolítica y económica de Israel. Una sociedad que ha reducido el culto a un ritual sin sentido ni profundidad, como leemos en los versículos 21 y 23, 21 al 23 del capítulo 5. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé
las salmodias de tus instrumentos. Para nuestra sensibilidad cultural actual, esta clase de mensaje de crítica social nos resulta muy atractivo y pertinente, pero nos cuesta entender mucho más estos otros mensajes de juicio y castigo asociados a Dios. Lo leemos, por ejemplo, en los versículos 16 al 20 de este capítulo 5. Por tanto, esto ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! El labrador llamará a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. ¡Ay de los que desean el día del Señor! ¿Para qué queréis que este día llegue? Será de tinieblas y no de luz. Será como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que al entrar en casa apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Este tipo de mensajes nos chirría más porque están referidos a Dios, porque somos muy conscientes de cómo en muchas ocasiones se ha usado mensajes con esta retórica para legitimar los abusos de poder y para infundir miedo a la gente como forma de control. Sin embargo, tanto lo primero, que es la crítica social, que lo recibimos positivamente, como el segundo, que es el juicio y el castigo, que muchas veces lo recibimos con rechazo, más bien no lo recibimos. Tanto lo uno como el otro fracasan en entender lo que el texto bíblico quiere transmitir en su conjunto, porque en tanto lo uno como lo otro vamos con nuestras categorías culturales y sociales a entender lo que dicen los textos, pero no los entendemos dentro de sus propios contextos culturales y sociales. En el primer caso de la crítica social, no se trata de extraer un mensaje político, como si la política y la fe fueran dos ámbitos distintos, que es como nuestra cultura nos configura para entenderlas. En la Biblia, política y religión, política y fe, crítica social y vida espiritual va todo junto, no son esferas separadas como lo entendemos nosotros hoy. Confesar a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, es una confesión política y una confesión de fe al mismo tiempo, sin que se puedan separar lo uno de lo otro. No son cosas o esferas o ámbitos separados. Si no entendemos esto, no podemos entender correctamente ni a los profetas ni a la propia Biblia. Teniendo esto claro, podemos entender que los profetas, porque tenían una profunda mirada desde la fe y siendo motivados por la palabra, pudieron comprender que los acontecimientos políticos, sociales, históricos que les tocaron vivir tenían que ver siempre con Dios. No es que comprendan la fe como una experiencia individual, subjetiva, privada, que tiene que ver con experimentar a Dios de forma personal o privada y asegurarme que cuando muera iré al cielo. No es este el mensaje de la Biblia, ni este reduccionismo, sino que en los acontecimientos políticos, sociales, históricos, que como digo para nosotros son realidades independientes, ellos eran capaces de ver, de referirlos a Dios mismo, eran capaces de comprender que Dios se podía mostrar presente o de alguna forma estaban referidos a Dios. A veces estos acontecimientos, estas experiencias o estos acontecimientos eran experiencias terribles. En el capítulo 5, y os invito a leerlo en su conjunto, completo, se nos transmite una serie como digo, de experiencias
profundamente perturbadoras. Israel se nos presenta como una virgen violada. Los soldados caen en un 90% y solo sobreviven el restante 10%. Los santuarios como Betel son destruidos. Los juicios están amañados, se acepta el soborno y los pobres son explotados a través de unos impuestos abusivos. Esto no es una esfera autónoma, no es una esfera netamente secular. En estos acontecimientos terribles, los profetas son capaces de descubrir a Dios. Por difícil que esto nos pueda resultar a nosotros. Es decir, no son acontecimientos sin sentido, arbitrarios, al azar. Esto sería nuestra concepción secular. Pero en estas realidades, los profetas, realidades dolorosas y difíciles, están viendo a Dios. Claro, esto solamente es posible comprenderlo si, desde el punto de vista que están teniendo los profetas y toda la Biblia, en la que no hay una esfera meramente política, ni meramente social, ni son meros hechos históricos, que es como nosotros los entenderíamos dentro de una comprensión secular, en la que Dios no interviene o la que no incumben a la fe o no incumben a la salvación, sino que toda la realidad siempre está en relación a Dios. Toda la realidad está referida a Dios. Esa comprensión netamente secular de realidades autónomas, debemos decir que no es la comprensión que tiene la Biblia del mundo. No hay una esfera neutra, no hay un mundo solo como un continente en el que cabe todas las posibilidades. Para la Biblia el mundo no es neutro, la realidad social no es neutra. El mundo, en nuestra concepción, tampoco lo es, pero vivimos como si lo fuera. Por otro lado, esta imagen de un Dios déspota que castiga a diestro y a siniestro, que inflige los más atroces castigos, no se corresponde con el Dios bíblico, ni con el Dios que nos transmite los textos de los profetas. Esa es la imagen de un Dios pagano. Los dioses paganos sí eran así, pero no es la visión que la Biblia, en su forma canónica, nos transmite acerca de Dios. Entonces, ¿cómo encajamos todas las piezas de este puzzle profético? En primer lugar, entendiendo qué es lo que está en el fondo de toda la crítica profética, que no es otra cosa que la condición de pueblo elegido por Dios. Lo leemos en el capítulo 3, versículo 2. Solamente a vosotros elegí entre todas las familias de la tierra, por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. ¿Qué significa esto? Pues no debemos olvidar nunca la narrativa de salvación que dirige nuestra lectura de la Biblia. Dios está poniendo orden en su creación, acabando con el poder de la muerte y con el poder del pecado. Y para eso ha elegido un pueblo desde su mismísimo nacimiento para llevar el testimonio y la bendición a todas las naciones y renovar la creación bajo su reinado. Esa es lo que nos cuenta la narrativa de toda la Biblia. Los textos deben ser interpretados acorde con esta narrativa. Por tanto, el que
el Israel sea el pueblo elegido por Dios no deriva una condición de privilegio, sino una condición de responsabilidad y de servicio. Este pueblo debe encarnar el testimonio de la salvación de Dios y reflejar en sus prácticas sociales, es decir, en sus patrones de pensamiento y de comportamiento, ese reinar de Dios. Pero lo que ocurre es que este pueblo en realidad se muestra como infiel. Infiel a Dios, porque lo que rige la relación de Dios con su pueblo es una relación de pacto, que es un pacto político, una metáfora política. Cualquiera de las dos partes que se mostrara infiel, es decir, que rompiera el pacto, hacía inválido el pacto, daba invalidez al pacto. Por eso Israel, en lugar de adorar al Dios revelado, adora las construcciones idolátricas creadas por los seres humanos. Y eso supone un obstáculo para que el plan de Dios se cumpla, ya que si el pueblo se muestra infiel y Dios abandonase el pacto, las promesas de salvación no podrían llevarse a cabo. Por tanto, el problema de fondo de la denuncia profética es siempre el mismo: la infidelidad de Israel y su adoración idolátrica. Estos son los principales pecados de Israel. Ahora bien, debemos volver a enfatizar que la Biblia, política, sociedad y fe están interrelacionadas. Es decir, que el pueblo de Dios adore a los ídolos no supone una opción entre otras en el ámbito religioso. Nosotros consideramos un mundo de una sociedad plural, pues hablamos de preferencias religiosas, o ateas o agnósticas, y el individuo es el que recae sobre sus hombros la elección de a qué se apunta, dicho así de una forma un tanto simplista o burda o incluso irónica, ¿no? Mientras que el resto de áreas de la vida se mantienen neutras, ¿no? No es esta concepción la que nos asumís de la Biblia, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la sociedad. Lo que nos dice la Biblia es que lo que adoramos nos configura a nosotros como adoradores, porque la fe y la adoración son parte de un mundo de significado mucho más amplio, que es el que mantiene la sociedad. Lo que nos une como sociedad es un conjunto de significados compartidos. Pues bien, la adoración y la creencia son centro medular de ese mundo de significado, de esa red de significados que compartimos socialmente. Pero la fe y la adoración no son algo exclusivo de una pequeña parte de nuestra vida que llamamos religión o que llamamos fe o que llamamos experiencia religiosa como algo individual o subjetivo privado, sino que todas las personas y todas las sociedades y todas las personas que pertenecen a cada una en una sociedad concreta, se fundamentan en creer en algo y en adorar a algo o a alguien. Incluso aquellas sociedades netamente seculares tienen referencias de creencia y tienen referencias de adoración. La fe, como el centro de la cultura, determina el mundo de sentido que configura la sociedad. Adorar construcciones idolátricas supone organizar la sociedad de una manera distinta a adorar al Dios bíblico. Lo leemos en el capítulo 2, versículos 6 al 8, que dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al inocente y al pobre por un par de sandalias.
pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los indefensos. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En un pasaje como este, vemos que las injusticias sociales tienen su origen y su causa en los dioses que se adoran, en aquello que adoramos. Lo que aquí vemos no es una sucesión de pecados, unos tras otros, sino que en este pequeño texto hay una progresión narrativa que le da unidad a todo lo que se está contando. Y se muestra cómo la causa de que haya inocentes vendidos o reducidos al valor de un par de sandalias es la adoración de unos dioses que legitima, esa adoración legitima dichas situaciones sociales. Ese padre y ese hijo que están preparándose para ir camino de una determinada contexto cultico, van en su caminar encontrándose con diferentes situaciones a las que se muestran indiferentes o incluso de las que participan, porque termina como consecuencia de todo eso en la casa, en el templo de sus dioses, ¿no? Bebiendo el vino, que es el resultado de la ganancia de esas acciones. No se trata solo de cuestiones morales o de cuestiones políticas o de cuestiones sociales o de cuestiones religiosas. Todo ello está unido porque todo responde al mundo de significado por el que vive toda sociedad. Y en el centro de ese mundo de significado está qué o a quién adoramos. ¿A qué o a quién adoramos? Una sociedad como la nuestra quizás no tenga la objetivación de una adoración en dioses pues, como en el mundo antiguo, con nombres, con figuras humanas o semi-humanas, animalescas, lo que fuera. Pero en el fondo, nuestra sociedad adora lo que en realidad estaba detrás de todas estas construcciones idolátricas, porque el ser humano, tanto ser humano, siempre ha adorado y sigue adorando las mismas realidades. Aunque las disfracemos de otros nombres o de otros contextos culturales, el ser humano siempre adora el poder, adora el sexo, pero también hoy dentro de un paquete de cuidado del cuerpo, de la salud, del bienestar, hoy entraríamos dentro de un paquete completo. Cuando todo eso lo absolutizamos, adoramos el dinero. En realidad, estos son los poderes que objetivan estos cultos idolátricos. Y nuestra sociedad no está exento de la adoración de estos poderes. Esos poderes configuran los grandes espacios sociales a su imagen y semejanza. Y el mundo de significado compartido socialmente, que nos mantiene unidos como sociedad, beben y tienen como centro de estas adoraciones. Los seres humanos somos lo que adoramos y creamos sociedades según dicha adoración.
Por eso nos dicen los profetas, a quien adoramos importa. Lo que adoramos importa. ¿Dónde ponemos toda nuestra motivación? ¿Dónde ponemos todo nuestro interés? ¿Dónde somos capaces incluso de sacrificarnos? Muestra qué es lo que adoramos. Aquello que damos por absoluto es lo que adoramos. Y eso nos dice los profetas, importa, porque determina y forma parte de ese mundo de significado que configura nuestra sociedad de una determinada manera. Por eso, en los profetas, en el mensaje profético, todo está unido. No tenemos la moral por un lado, la política por otro, la economía por otro, la religión por otro. Todo forma parte de ese mismo mundo de significado. Por último, porque el Dios bíblico no es ese Dios arbitrario que castiga a tontas y a locas, ni sin ton ni son, sino que por el contrario es, porque ni tan siquiera esa es la imagen predominante en la Biblia, ni tan siquiera en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que se muestra misericordioso con su pueblo infiel. Si alguien es infiel, es el pueblo de Israel. Si alguien es infiel, es esa humanidad que se revela en Génesis 11, en esa construcción idolátrica que es Babel. Pues Dios se muestra misericordioso, es decir, trata a Israel y a toda su creación, a toda la humanidad, como no merece, o sin abandonarlo a las consecuencias de sus propias acciones, en su totalidad, llevando eso hasta sus últimas consecuencias, sino que Dios, el Dios bíblico, es el que acota las consecuencias de las acciones de su pueblo, el que se muestra fiel al pacto y a la palabra dada a pesar de que el pueblo no lo merezca, a pesar de que no lo merezcamos. La finalidad de la predicación profética es mostrar que Dios continúa con su promesa de salvación a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esta es la imagen predominante del Dios bíblico, en la que cualquier elemento de castigo o de juicio es siempre limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no abandona a su pueblo a las consecuencias de sus propias acciones, dejándolos, abandonándolo o dejándolo a que esas consecuencias lleguen a sus últimos fines, sino que acota, limita precisamente esas consecuencias. Y se muestra siempre fiel al pacto, a la palabra dada, a pesar de que su pueblo no lo sea. Las palabras finales del libro de Amós son las siguientes. Así termina el libro. Después de grandes críticas, de grandes advertencias, termina así. Ciertamente vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al secador. O sea que la cosecha será enorme. Y el que pisa las uvas, al que lleva la simiente. La misma idea, repetida, pero con una gradación de sentido distinta. La abundancia de la cosecha excede a la siembra. Los montes destilan mosto. Incluso
y todos los collados se derretirán. Es decir, todas esas son imágenes de plenitud y de abundancia. Traeré del cautiverio mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor tu Dios. Promesas como estas, de plenitud y de orden, no se agotan solo en Israel o las conclusiones históricas en las que vivió Israel en determinados momentos, sino que apuntan en el marco narrativo de la Biblia en su conjunto a una visión mayor, que son la visión de los nuevos cielos, la visión de los nuevos cielos y nueva tierra. Dios es fiel a sus promesas y se ha comprometido a cumplirlas hasta el final. Este, en el fondo, es el mensaje de los profetas, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Por eso la pregunta profética sigue siendo válida hoy. ¿A qué o a quién adoras tú? Hemos visto que todas las sociedades adoran algo o alguien, pero las sociedades están conformadas por personas. Todos podemos y acabamos adorando a algo o a alguien. Y no hay una respuesta neutra o agnóstica a esta pregunta. Bueno, yo no soy religioso, yo soy agnóstico, no sé si Dios existe o no existe. Responder de esta manera, o yo soy directamente ateo, responder de esta manera es no haber entendido el mensaje profético. Es no haber entendido que el mundo nunca es neutro. Que o creemos y adoramos al Dios bíblico, al Dios verdadero, o acabaremos adorando alguna otra cosa, creyendo en alguna otra idea, confiando en alguna otra persona, sistema de pensamiento. Tu vida siempre es el resultado de aquello que adores. Siempre. Imaginemos que adoramos el poder. Aquellos que adoran el poder y que quieren la consecución del poder, los acaba dominando ese deseo de poder. Y hay ejemplos en la historia que ese deseo de poder ha generado innumerables sufrimientos, tragedias. Lo que adoramos nos configura, porque forma parte de un mundo de significado mayor. La pregunta, ¿a qué o a quién adoras tú? No, a esa pregunta no hay una respuesta, como digo, neutra o agnóstica. Siempre estaremos poniendo la confianza en algo, en alguien. Estaremos dando nuestro sentimiento a algo o a alguien. Nuestra oración hoy es que el Señor nos ayude a rendirle adoración como al Dios verdadero. Porque aun cuando pensamos que estamos adorando y creyendo en este Dios verdadero, a veces nos descubrimos en otras adoraciones idolátricas, como le pasa al pueblo de Israel, que ese es el mensaje de los profetas, ¿no? Ese culto que estáis prestando a Yahvé, a Dios, realmente es un culto vacío, porque en realidad estáis prestando adoración, como lo muestra vuestra sociedad, a otras construcciones idolátricas. Así que
como digo, debemos reflexionar acerca de a qué o a quién estamos adorando. La única adoración que nos hace más humanos, la única adoración que nos da un horizonte de libertad, de liberación, de plenitud, es adorar al Dios que se nos muestra y se nos revela en las páginas de la Biblia. Que el Señor nos ayude. Amén.